Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Abdel Mohamed El Chamandrade, soy maestrante de la maestría en Ingeniería de Control y Automatización de Procesos en la Universidad Dr. Rafael Bello Sochacín, o URBE. Esta es una exposición acerca de la implantación de un controlador PID en un microcontrolador. Para eso vamos a ver lo que es una breve introducción a lo que son los microcontroladores y el control embebido en general. Muy bien, empezamos con los microcontroladores. Los microcontroladores son circuitos integrados programables que contienen todo lo necesario para controlar un sistema. ¿Qué es esto? Es un pequeño PC, por así decirlo. Consta de memorias, bueno, de todo lo que vamos a hablar más adelante. Y tiene la particularidad de que puede ser reprogramado, por lo que es de múltiples propósitos, pero propósitos ya más específicos, nada comparable a lo que puede ser un computador industrial, un computador de escritorio. Lo que es un controlador embebido es una forma más avanzada, es una placa de desarrollo como la que se está viendo aquí. En la imagen corresponde a un Mini 2440 y está logrado por un microprocesador Samsung, pero en sí un sistema de control, un controlador embebido tiene todo lo necesario. Aparte de lo interno que tiene el microprocesador, tiene también periféricos como se ven aquí, GPIO, estos son puertos de entrada y salida digitales, test de conversor digital, análogo digital, puertos de comunicación I2C, lector de tarjeta SD de carga, algunos lo traen, USB, algunos también los traen, JTAG, eso es un puerto de depuración de código. También los puertos de comunicación seriales, UART, por ejemplo también salidas PWM, incluso algunos tienen conexión a internet y tienen una particularidad de que a diferencia de los microcontroladores solamente, los microcontroladores tienen una particularidad de programación de lo que se llama el firmware, algo que tú no puedes ver una aplicación de escritorio, pero los controladores embebidos soportan incluso sistemas operativos de los que ya algunos conocemos, como una versión más pequeña de Windows 10 actualmente. Puede soportar también distribuciones Linux para utilizarlo como un computador. Algunos son utilizados para reemplazar el computador en ciertas aplicaciones como servidores pequeños o incluso para aprender acerca de la arquitectura de computadores. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de lo que es la estructura de un microcontrolador. ¿Qué es lo que tiene el chip por dentro? Bueno, sin importar el fabricante, siempre tienen eh, esto. Lo más común es que tenga lo siguiente: una memoria de programa. Esta memoria de programa es donde se guarda el conjunto de instrucciones que va a hacer que nuestro microcontrolador cumpla un objetivo específico. También tiene la memoria RAM, que sabemos que esa es la memoria en la que se guardan todos los datos de las variables que se van modificando en tiempo de ejecución. Esta memoria es extremadamente rápida, pero tiene la particularidad de que se borran sus datos al quitar la energía del microcontrolador, por lo que solamente se puede almacenar datos en tiempo de ejecución y además es la memoria con menor capacidad, a diferencia de la memoria de programa. Algunos microcontroladores, por ejemplo los microcontroladores del fabricante Microchip, tienen otra memoria adicional aparte de la memoria de programa, que es la memoria de datos, en donde se guardan aquellos datos que son necesarios que se conserven incluso al apagar el sistema. Esta es la memoria EduPROM o memoria flash también. Tienen también un convertidor análogo digital. Bueno, esto no es, ahora sí es común, los traen. Es importante para tener entradas analógicas para, para sensores más que todo. Tiene también un microprocesador. Este microprocesador es la unidad central de procesos, es la que posee lo que es el puerto de entrada y salida, eh, la unidad aritmético-lógica, aquella que va a realizar todas las operaciones matemáticas, y tiene lo más importante, que es la máquina de estados,
que es lo que va a interpretar el programa, todo el programa, el tipo de ejecución, y teniendo en cuenta que este es un circuito integrado digital de la clase secuencial. Eso quiere decir que las instrucciones se ejecutan dependiendo de pulsos de reloj, y para eso se tiene oscilador generalmente de 0,40 MHz para algunos fabricantes. Otros tienen hasta 20 MHz, otros como por ejemplo de los fabricantes Microchip, que tienen entradas máximas de 20 MHz, pero los gamas altas pueden internamente por división de frecuencia llegar hasta los 48 MHz. Bueno, algunos microcontroladores ya tienen incorporado por dentro el oscilador, un oscilador interno que puede ser activado por medio de programación. Bien, la programación del microcontrolador. Para iniciar el programación del microcontrolador, se debe primero conocer este microcontrolador. Por eso, el fabricante, sea Analog Device, Texas Instruments, NXP, ARM, todos, Microchip, Atmel, Freescale, siempre proporcionan en sus páginas web en la base de datos de las hojas de datos de cada microcontrolador, de cada de referencia. En inglés, ya que esta página son en inglés, se buscan como datasheet. La información más importante que se puede obtener de este documento por cada referencia es la referencia del microcontrolador. Algunos microcontroladores se agrupan en familias. Por ejemplo, el microcontrolador PIC16F877 también se agrupa con el 16F877A, que son microcontroladores que muy parecidos, pero tiene algún plus. El A, por ejemplo, tiene algún plus. También la función del dispositivo, que es un microcontrolador. Recordemos que cada uno de estas fabricantes no solamente fabrican microcontroladores, también fabrican convertidores analógico digital, y esa es la función que detalla en el datasheet. Las características eléctricas, con cuánto se puede alimentar, cuál es el mínimo de voltaje de alimentación que es necesario para que empiece a funcionar todos los componentes internos del microcontrolador, así como lo máximo que puede soportar antes de que se pueda dañar. Los registros, esto es muy importante, esto hace parte de la dirección de memoria. Hay unos registros que ya están predefinidos, que son los registros, por ejemplo, de cada pin, de cada puerto, perdón, de entrada-salida. El registro que activando o desactivando en cada vector modifica si es una entrada, por ejemplo, digital o analógica. Si se activa una interrupción, ya más adelante voy a hablar sobre las interrupciones. Los puertos es otra de las informaciones que se obtiene. Por cada pin puede que muestre el circuito interno que trae, para no tener una mayor referencia para los diseños. Y aquí está lo apropiado, que es el set de instrucciones. El set de instrucciones de cada microcontrolador siempre lo proporciona el fabricante en lenguaje ensamblador o assembler, como es en inglés, ya que este es el que da al usuario mayor control sobre todos los aspectos del microcontrolador. Entonces, vamos a ver a continuación el set de instrucciones. Por ejemplo, en lenguaje ensamblador, aquí se ve una toma de pantalla de lo que sería el lenguaje ensamblador en un microcontrolador PIC16F877A. Los fabricantes también proporcionan lo que son los editores. Microchip, por ejemplo, proporciona MPLAB, que es un editor de ensamblador. Bueno, el primer paso siempre es incluir qué microcontrolador es el que se va a utilizar. Este es un archivo que contiene toda la información depositada en el datasheet, pero también la programación de microcontroladores se utiliza por columnas. Por ejemplo, la primera columna son las instrucciones. La segunda, qué es lo que se va a hacer con esta instrucción. Por ejemplo, mover un registro, un valor a un registro, sumar a un registro, por ejemplo.
los valores de un registro y moverlo ese resultado a otro. Y también en el tercero es opcional, son los comentarios. Perdón. Bueno, debido a la complejidad de los microcontroladores que ya va creciendo más, se vuelve bastante difícil la programación en Assembler. Por eso algunos fabricantes han adaptado sus microcontroladores a trabajar nativamente con C, con lenguaje C, porque es un lenguaje de alto nivel, bastante cercano al ser humano, a diferencia del ensamblador, que es básicamente como una traducción literal al lenguaje humano del lenguaje máquina. Maneja cada uno de los registros, pero en cambio el lenguaje C tiene macros incorporadas que, por ejemplo, la función fuses tiene un conjunto de instrucciones en el lenguaje ensamblador que ya están predefinidas. La estructura del lenguaje C para microcontroladores es exactamente la misma para lenguaje C de escritorio. Por ejemplo, primero se inicia incluyendo las librerías. Por ejemplo, la librería del microcontrolador a utilizar. Este es una toma de pantalla del compilador PIC-C de CSS, ya que Microchip oficialmente no ha hecho un compilador, un editor de C para los PIC-16F. Hizo uno para los PIC-18F que corresponden a la gama alta. Estos son de gama media. El compilador de los de gama alta se llama C18 y ese también lo proporciona Microchip. Pero entonces la estructura es similar siempre a lo que es el C para programación de escritorio. Por ejemplo, la asignación de pines, el control de interrupciones. Ya más adelante voy a hablar de las instrucciones. Un programa principal, que es donde se va a configurar todo lo que corresponde a la activación de por ejemplo, convertidores analógicos digitales, activación de pines específicos para entradas o salidas y un montón más de configuraciones iniciales. Y esta instrucción, este bloque, es muy importante, corresponde a un bucle infinito, como lo ven aquí. Esta es una diferencia también específica con los programas de escritorio. Los programas de escritorio siempre se tienen que buscar evitar unos bucles infinitos, pero en cambio aquí es necesario, porque el bucle infinito permitirá que esté siempre activo el microcontrolador. De no tenerlo, simplemente se enciende y se desactivará, ya no funcionará más. En cambio, el bucle infinito garantizará que mientras esté encendido el microcontrolador, el programa esté ejecutándose y pueda cumplir sus funciones siempre que se necesiten. Una bibliografía recomendada para aprender a programar en compilador C de CSS es compilador C de CSS y simulador Proteus para microcontroladores PIC de Eduardo García Brejío. Es de la editorial Marcombo. Muy bien, ahora sí voy con las interrupciones y temporizadores. ¿Qué son las interrupciones? Bueno, las interrupciones son una función de los microcontroladores, algo específico, que permiten a cualquier suceso interno o externo interrumpir la ejecución del programa principal en cualquier momento. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Por ejemplo, miremos en una fábrica. Si yo tengo un microcontrolador cortando un metal, por ejemplo, controlando el corte de un metal, y alguien de repente mete la mano violando los estatutos de seguridad, por accidente mete la mano en el lugar y otro operario se da cuenta de ese suceso, es necesario interrumpir, detener ese proceso para evitar el daño de la persona. Para esto se utilizan lo que se llaman interrupciones. Interrupciones a las hay de todos tipos. Una de las más comunes son los temporizadores o timers, que tienen su propio registro. Que es importante recalcar que tienen su propio registro. ¿Cómo funcionan los temporizadores o cualquier
interrupción. Una vez la interrupción haya llegado al microcontrolador, ya sea interna o externa, los temporizadores son interrupciones internas. ¿Qué es lo que hace? Levanta una bandera en un registro específico de esa interrupción y ejecuta el código, el proceso determinado cuando se ha hecho la interrupción. Bueno, esto es algo común que siempre tienen los microcontroladores, son los puertos de comunicación síncrona o asíncrona. Bueno, cada uno tiene su propio protocolo, cada microcontrolador, pero hay uno que siempre se encuentra en todos los fabricantes, que es el USART o transmisor receptor serie síncrono asíncrono universal, por sus siglas en inglés. Tiene la particularidad de que trabaja el mismo protocolo, tanto transmisión síncrona o transmisión asíncrona. En la parte de arriba vemos lo que es la transmisión síncrona. Bueno, el USART tiene la particularidad de que utiliza son solamente dos líneas de microcontrolador. Ahora, la transmisión síncrona, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí tiene half duplex. Significa que solamente se utiliza una sola vía para enviar los datos de un microcontrolador a otro, por lo que es necesario que haya una sincronización entre ambos microcontroladores involucrados en la comunicación, y para eso se utiliza el otro pin para enviar una señal de reloj, que esa es la señal de sincronización entre los dos, ya que no hay en este tipo de comunicación un tamaño específico de la cadena de bits que se va a enviar. Entonces es necesario saber cuándo se inicia y cuándo se detiene la transmisión para que el otro también haga la transmisión. Entonces solamente se puede hacer la transmisión en una vía cada vez. Ahora, en este tipo de transmisión síncrona destacan unos conceptos que son de microcontrolador maestro y microcontrolador esclavo. El maestro es el que tiene control total de toda la comunicación, que es envía la señal de sincronización de reloj, envía los datos siempre y también envía la orden para recepcionar datos del microcontrolador esclavo. A diferencia de la transmisión asíncrona o full duplex, en esta tiene la particularidad de que se utilizan ambas vías de comunicación. Puede al mismo tiempo el microcontrolador enviar y recibir datos. ¿Qué es lo que tiene? Que un pin, para evitar daños, un pin sería en un microcontrolador, por ejemplo aquí este microcontrolador, el pin sería de transmisión y el otro sería al revés, el de recepción, y así sucesivamente, el de transmisión y el de recepción en el otro microcontrolador. Aquí en este tipo de sincronización sí está determinado el tamaño de la cadena de bits a enviar, que generalmente son 8 bits, y se destaca porque hay un bit de inicio y uno de paro para la comunicación, para saber cada uno cuál es el inicio de la transmisión y cuál es el final. Bien, esto ahora viene una corta explicación de lo que son convertidores analógico digital y convertidor digital analógico. Ahora empecemos con el convertidor analógico digital. Este convierte valores concretos de una señal analógica a una cadena de bits en cada tiempo de muestreo. Generalmente los microcontroladores lo traen ya incorporado, como mencioné antes, y su proceso es el siguiente. Tenemos una señal física, puede ser temperatura, presión, desplazamiento, velocidad, posición, lo que sea que pueda generar una señal física analógica en un sensor. En el sensor, que tiene ya todo lo necesario, que sería el transductor, lo convierte en energía eléctrica, el filtrado, todo lo convierte en una señal eléctrica apta para que el microcontrolador lo maneje. De recordar una cosa que los microcontroladores soportan, la mayoría de los microcontroladores se alimenta con 5 voltios, de 0 a 5 voltios, por lo que la señal analógica de entrada debe ser de 0 a 5 voltios máximo. Pero hay algunos que son de baja potencia, como los MSP430 de Texas Instruments. Estos solamente soportan hasta 3.3 voltios, ya que al ser de baja potencia se alimenta con 3.3 voltios máximo. Entonces, ¿qué es lo que hace? El convertidor analógico digital en cada tiempo de muestreo captura el valor analógico de
la señal analógica, valga la redundancia, y le asigna un valor en cadena de bits. Por ejemplo, los microcontroladores PIC utilizan una resolución de 10 bits. Entonces sería un valor, el equivalente al analógico de 10 bits, y se tiene así guardado en una variable en cada tiempo de muestreo su respectivo valor. Contrario a lo que es el convertidor digital analógico, que convierte una cadena de bits en cada tiempo de muestreo en un valor analógico, ¿sí? Para reconstruir la señal analógica se utilizan retenedores de orden 0. Este es el más común, retenedores de orden 0, pero también hay retenedor de orden 1 y retenedor de orden 2, pero son extremadamente complicados de implementar. El resultado de la reconstrucción por retenedor de orden 0 es el siguiente. En un tiempo de muestreo se sale la cadena de bits y se obtiene un valor analógico, es este por ejemplo, y se va a mantener ese valor hasta el siguiente tiempo de muestreo cuando se actualice, que es este que está aquí, y así se reconstruye una señal. Obviamente, para que la señal reconstruida sea más fidedigna se necesita que el tiempo de muestreo sea mucho más pequeño. Un convertidor de lo más utilizado es la red R2R. Aquí pues corresponde a la entrada de los bits, desde el bits menos significativo al más significativo, y se llama 2R porque se utiliza un valor completo de resistencias. Por ejemplo, entre dos resistencias se utiliza la mitad del valor de una de estas, o sería entre una resistencia R está sumada por dos resistencias del doble del valor de esta, cada una, y pasando por un proceso de amplificación para obtener la señal de salida. Este tipo de reconstrucción, lo que es analógico digital y digital analógico, se ve en una bibliografía recomendada que es Sistema de Control en Tiempo Discreto de Katsuhiko Gata. Los optoacopladores sirven para proteger sistemas digitales de baja potencia ante problemas como un cortocircuito en un sistema de potencia. Divide el sistema en dos circuitos, por ejemplo. Bueno, aquí vemos el esquema circuital de dos distintos autoacopladores. Este autoacoplador, por ejemplo, es de baja potencia en comparación con este. Este símbolo es de un transistor BJT, este símbolo es de un TRIAC, y cada uno de estos, normalmente un transistor necesita una señal en su base, en su señal de base, un pequeño señal eléctrica, igual que el TRIAC, pero en este caso lo que se tiene es que aquí va el controlador, el microcontrolador conectado. El microcontrolador envía una señal y este activa un diodo emisor de luz internamente en el encapsulado. Lo que hace ese emisor de luz es activar, en vez de una señal eléctrica, activar el paso de corriente por el transistor o por el TRIAC, y así activar el circuito de potencia. Esto se utiliza para mayor potencia en corriente alterna, sobre todo. Bien, ahora sí vamos con un ejemplo de lo que es la implementación de controladores en microcontroladores, de un controlador PID. Por ejemplo, sea el proceso descrito por la siguiente función de transferencia. Aquí está la función de transferencia del segundo orden. Se requirió diseñar un controlador PID que hiciera que el sistema tuviera un tiempo de estabilización menor de un segundo y un máximo salpico menor de 1%. Unas bastante exigentes características de diseño, pero al final se logró sintonizar un controlador PID por medio de Ziegler-Nichols, y con después un ajuste manual se obtuvo el siguiente controlador PID en el dominio de la frecuencia compleja, y tiene la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Aquí se está viendo un pequeño polo que no fue puesto arbitrariamente. Generalmente el controlador PID solamente tiene una S aquí, pero esa es la forma ideal, ya que
así como se pondría, daría un controlador con un grado mayor en el numerador que en el denominador, y eso es algo irreal. Entonces por eso se pone un polo para compensar este calculado también. Bueno, se solicita implementar el controlador en un microcontrolador PIC 18F777A. Bueno, vamos a ver el esquema en, en tiempo continuo de este sistema de control. Aquí tenemos la planta y nuestro controlador. Aquí está el controlador ya hecho la operación para poderla ajustar en tenerla más fácil de manejar más adelante. Su respuesta es la siguiente y verificamos que cumple con los requerimientos de diseño. Por ejemplo, el tiempo de establecimiento es 0.901 segundos y no tiene sobrepico. La señal de salida de todo el sistema es la azul. La señal de error, como la vemos acá, es la roja. Obviamente un controlador PID tiende a llevar el error a 0. Por lo tanto, aquí se ve la señal de error. Y la señal de control, esta amarilla que se ve aquí, quiero destacar esta, es la señal de salida del controlador. En el caso de que yo voy a implementarlo en un microcontrolador, ya mencioné que los valores máximos de voltaje que va a manejar son 5 voltios. Por tanto, esta es una limitante muy importante a tener en cuenta. En la señal de control siempre se debe tener en cuenta que la salida sea solamente llega hasta 5 voltios, hasta 4.5 por lo menos, para que esté bien. Bueno, ¿cómo hacemos la implementación? Ahora, el primer procedimiento es obtener la función de transferencia en tiempo continuo, en tiempo discreto, perdón, a partir de la de tiempo continuo. Para eso se escoge un tiempo de muestreo y se utiliza la teoría de transformación de Thurston. Se encuentra también el sistema de control en tiempo discreto de Ogata. Es importante revisarlo. Y también cómo escoger el tiempo de muestreo. En este caso, se obtuvo el controlador PID en la transformada Z. Bien, entonces vamos a ver cómo sería el sistema ahora. Bueno, la planta quedó igual. Esa es en tiempo continuo todavía. Pero ahora tenemos aquí lo que es el controlador PID. Este cuadro señala lo que sería el microcontrolador. ¿Qué tendría el microcontrolador? Tendría la entrada analógica, tendría por dentro el comparador en programación, tendría el microcontrolador, bueno, tendría dos entradas analógicas que sería la señal de salida, tendría el controlador y el retenedor de cero, que en este caso de los microcontroladores PIC, por naturaleza propia, el microcontrolador siempre conserva en sus pines de salida el mismo valor hasta que este se actualice. Por tanto, no es que se haya implementado el retenedor de cero por sí, sino que es una consecuencia ya de la naturaleza de los PIC. Bueno, y se ve lo que es la respuesta en tiempo discreto obtenida. Destaquen esto, la salida del controlador. Esta señal que tiene forma como de diente de sierra, se llama así, es a causa del retornador de 0. Bueno, y aquí vemos el tiempo de establecimiento es de 0.858 segundos, un poco menos, un poco distinto de lo que se consiguió con el de tiempo continuo, pero eso es debido por todo el proceso de conversión, reconstrucción, se pierden datos, inevitablemente se van a perder datos. Por tanto, se consigue una pequeña diferencia en el tiempo de establecimiento. En este caso, curiosamente, pues se obtuvo que era menor que el conseguido en tiempo continuo. Espectacular. Bueno, aquí se comprobó que también se cumplen los requerimientos de diseño, ya que tampoco tiene sobrepaso mínimo, cumpliendo el requerimiento de diseño de menor de 1%. Y aquí está la comparación de ambos controladores. Vemos aquí exactamente la señal de control de ambos
La señal analógica, la que se ve más suave, la señal discreta, la que tiene forma de diente de sierra. Igualmente en la salida, la azul es la señal de salida del controlador PID analógico y la que de diente de sierra es la de discreto. Ahora sí vamos a ver, ya comprobado que esto va a funcionar, eso fue probado en MATLAB, comprobado que va a funcionar, entonces vamos a hacer a invertir el proceso para conseguir una ecuación de indiferencias. Ok, entonces tenemos que la función de transferencia del controlador sería y de z, la salida del controlador, sobre u de z, que sería la entrada, eso sería la señal de error, la salida del comparador, y despejar la ecuación. Este pasa a multiplicar aquí y u de z pasa a multiplicar acá. Lo que quedaría entonces z cuadrado y de z más 1.749 por z por y de z, y así con todos los términos de la ecuación. Haciendo la transformada inversa de esto, teniendo en cuenta que z cuadrado, z a la número que sea, representan desplazamientos. Entonces se tiene la siguiente ecuación de diferencia que representa al controlador PID. De esto se va a despejar el último valor que se va a obtener, que en este caso de la salida, en este caso es y de k más 2, obteniendo esto. Ahora se preguntarán, ¿por qué de una vez no se hizo la transformada inversa de esta función de transferencia? Para obtener de una vez la ecuación, la función en tiempo discreto, como debería ser. Bueno, la verdad es que la función de transferencia se conoce también como función de transferencia pulso, porque es teniendo en cuenta que la entrada es una señal de impulso. La señal de impulso ya lo conocemos, que es una señal que tiene un valor infinito en k igual a 0 y 0 en todos los demás valores. Entonces, si yo hiciera la transformada inversa de esta función, yo tendría que pasar esto a multiplicar acá y reemplazar la transformada z de la función de entrada, la señal de entrada. En este caso sería la función impulso, puede ser la función step, y tendría yo que hacer para cada señal de entrada distinta, hacer el procedimiento de reemplazarlo por aquí por la señal transformada z de dicha señal y hacer la transformada inversa para cada señal de entrada. La idea es que esto funcione para cualquier entrada, por eso necesito que en la ecuación esté disponible el valor de la entrada de la ecuación en diferencia para poder operar en el microcontrolador. Ahora está la implementación en el PIC, no está el programa completo, pero lo que les decía se maneja en un puerto de interrupción, en un vector de interrupción llamado timer 1. Este PIC tiene 4 interrupciones, me parece que tiene 4 interrupciones, tiene timer 0, timer 1, timer 2, timer 3. Bueno, es importante que sepamos que en el datasheet está cómo encontrar los valores para tener hasta cuánto va a contar, porque los temporizadores son contadores. Cuántos ciclos va a contar. Por ejemplo, en este caso encontré que el timer 1 son 49.911, que eso corresponde a una fórmula matemática que está en el datasheet, bueno, lo repito, que corresponde a 25 milisegundos, siendo igual al tiempo de muestreo que determinado. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Se deben leer los entradas analógicas. Para esto obtener, por ejemplo, el valor de RN. RN es la referencia, es la entrada analógica que yo quiero que tenga. Y XDN sería la entrada analógica que corresponde a la salida de la planta. ¿Qué hago con esto? La entrada del controlador PID va a ser la señal de error, por eso voy a hallar entonces la señal de error
que sea Rn menos x de n. Ahora bien, en la función voy a pues aquí implemento la ecuación en diferencia, lo que es el último valor, que y de k más 2, perdón, y de k más 2 es el último valor a encontrar. Ya para ese momento he tenido lo que son entrada de k más 2, e de k más 1 y e de k. Y también he tenido e de y de k más 1 y y de k. Lo que significa que ya antes en la declaración de variables globales correspondiente a lo que es la programación de C, en C, estas se inician como 0, correspondiendo a lo que es la definición de función de transferencia, que es la representación pero con las condiciones iniciales iguales a 0. Aquí ya voy a enviarlo al puerto, por ejemplo el puerto C, para que sea convertido para que tenga una salida a la red R2R y así convertido a digital. Aquí este bloque de funciones es lo que se llama el método de burbuja para intercambiar valores de las variables. Y esto es lo que se está haciendo acá, actualizando los valores de cada instante de tiempo anterior, tanto de la entrada como de la salida, del error como de la salida del controlador. Bueno, para hacer la simulación en Proteus, lo que hice fue implementar el proceso, que puede ser cualquier cosa, como un circuito eléctrico, un filtro pasabajos de segundo orden. Aquí está lo que es la implementación. Esto corresponde a la función de transferencia del proceso, y esto es el PID en el dominio Z, sería el controlador. Aquí está la entrada que yo quiero de referencia. Está la salida, que corresponde a este puerto C, que va hacia la red R2R, y su salida, que corresponde a la salida del amplificador operacional, que sería la entrada aquí en esta parte de la planta. Y por medio de la herramienta Analog Analysis de Proteus se obtuvo la siguiente respuesta. Ok, entonces la línea verde corresponde a lo que es la entrada del sistema, la línea azul corresponde a la salida del sistema, y la línea roja es la señal de error o la señal de salida del controlador. Como pueden ver, la señal de error tiene esta particular forma de sierra, que corresponde a lo que es la salida de un sistema de control de tipo discreto, mientras que la salida del controlador de la planta es suave, analógica, ya que esto corresponde a un tiempo continuo. Y ahora se ve cómo es implementado utilizando el criterio de 2%. ¿Cuánto es el tiempo de establecimiento? Aproximadamente pues 800 milisegundos aproximadamente, lo que corresponde a lo que se encontró anteriormente en la respuesta del controlador en tiempo discreto. Mientras que aquí vemos la señal de control tiene un máximo de 3.8 voltios. Veamos, aquí corresponde también a 3.81 aproximadamente, y esa sería la salida del controlador, y tampoco tiene sobrepico, por tanto ha funcionado. Bueno, muchas gracias por su atención.